la legislación gaditana reconoce los derechos de los sectores menos favorecidos. Los principios del liberalismo son el derecho a la libertad, a la igualdad ante la ley y a la propiedad. Estos derechos deben ser regulados por un régimen constitucional que se opone al poder absoluto. La Constitución de Cádiz liquida los fundamentos jurídicos y económicos sobre los que se asienta la sociedad estamental y el antiguo régimen. Se lanza a la construcción de un Estado liberal. Aspira a transformar y modernizar el Estado, pero la sociedad española todavía no está preparada para estos cambios. El pueblo, todavía analfabeto, confía más en un rey que en una constitución liberal. Es un rey que llega al trono mediante un golpe de Estado, que es ese que hemos denominado motín de Aranjuez. Es un rey que a los pocos días es secuestrado y llevado a Francia y obligado o fascinado a partes iguales a someterse a los designios del hombre más poderoso de la Europa del momento, Bonaparte. Es un hombre que vive durante los años de la guerra de la independencia, ajeno a lo que está pasando en su país, en una vida más o menos cómoda y regalada, jugando al billar, manteniendo tertulias y charlas de café, montando a caballo, mientras en España se lucha y se muere por él, por el deseado, como es llamado. Tras la victoria, los españoles están expectantes ante la llegada de Fernando VII. El entusiasmo con el que el ejército, el clero y la nobleza reciben al monarca le permite restaurar el absolutismo, sumiendo a los liberales en una profunda decepción. El rey ha prescindido de la Constitución y ha dado paso al llamado sexenio absolutista. La fuerza y el prestigio místico de la corona le han bastado a Fernando VII para volver y rebasar el estado de las cosas previo a la Revolución Francesa. Las consecuencias del retorno absolutista son lamentables. Se cortan en seco los avances que había traído la Ilustración. Científicos, profesores y personas cultivadas en general sufren exilios y encarcelamientos. La política de Fernando VII, en connivencia con la Iglesia, tiene matices vengativos. Ha triunfado el absolutismo. Ha perdido la patria. Astuto e hipócrita, Fernando VII es el símbolo de la perfidia y de la bajeza. Persona cobarde, moldeada por los acontecimientos excepcionales de una época, no duda en traicionar a su padre, a su madre, de quien permite su difamación, o al espíritu liberal que había llevado a la victoria contra Napoleón. El descontento de los liberales, del ejército que debía partir hacia América y de la burguesía provocan el levantamiento de Riego, soldado aventurero en tiempos románticos. Su levantamiento supone 3 años de gobiernos liberales en los que está vigente la Constitución de Cádiz. Fernando VII jura la Constitución del 12, dejando para la historia otra de sus promesas oportunistas. Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional. Es una de las últimas veces en que lo que pasa en España señala caminos y soluciones al resto del mundo. Pero desde el primer momento, el rey colabora poco con el nuevo régimen. El gobierno de los liberales moderados se ve entorpecido por los liberales exaltados y las conspiraciones absolutistas. A los 3 años, Fernando VII pide ayuda a los soberanos absolutos europeos, que a través de la Santa Alianza envía a los 100.000 hijos de San Luis y repone el régimen autoritario. Riego termina sus días humillado y arrastrado públicamente por un burro en un canasto hasta llegar al patíbulo. El continente americano vive tantas convulsiones como Europa. La independencia de Estados Unidos, la guerra de la independencia española y la Revolución Francesa prenden en las colonias, iniciándose un movimiento criollo por la independencia. La debilidad de la autoridad peninsular anima a los criollos a dirigir los destinos políticos de países de ultramar. El continente americano ha evolucionado en el plano ideológico y en el tecnológico. Los avances en cartografía van a determinar sus nuevas fronteras. El hombre ha fabricado mapas desde la antigüedad.
La evolución de la cartografía va desde dibujos encontrados en cuevas hasta la reproducción de todo el globo terráqueo. El método de trabajo de la cartografía antigua era la observación y medición en el propio terreno. La restitución fotogramétrica es el gran salto hacia la cartografía moderna. Esta técnica consiste en reflejar en un plano las características topográficas de una serie de fotografías aéreas. Hoy se utilizan los restituidores digitales o analíticos, es decir, asistidos por ordenador. La precisión de estas máquinas es milimétrica. Posteriormente, el cartógrafo ha de verificar punto a punto cada uno de los datos restituidos a partir de la fotografía aérea. El papel es el soporte por excelencia de la hoja cartográfica. Sin embargo, hoy existen un gran número de soportes digitales que facilitan tanto la tarea de realizar como consultar los mapas. En 1820, la incapacidad española para enviar nuevos refuerzos militares, la crisis política y la indiferencia del trienio liberal de Riego permiten gradualmente la independencia de Venezuela, Ecuador, Colombia, Chile, Perú y Argentina. En el siglo XIX se extienden las sociedades secretas. La masonería es la gran religión civil que nace de los principios de la filosofía racionalista. Es una utopía, es una creencia ciega en la capacidad del hombre para, a través de la educación y de la formación, alcanzar la felicidad. Pero también la masonería, por concepción, por estructura, es un lobby de poder. Es un grupo de poderosos que además no piensan en la capacidad, son muy pesimistas acerca de la condición humana, en la medida en que piensan que tiene que ser una aristocracia limitada, una élite pequeña, la que debe ser quien dirija a la mayoría hacia la felicidad, hacia esos objetivos de bienestar económico, social y espiritual. Se piensa que la masonería conecta a los militares liberales con los caudillos de la independencia americana. Grandes personajes del momento son masones. En las Cortes de Cádiz, muchos políticos de envergadura se confiesan masones. Bolívar también lo es. Hijo de una notable familia criolla de origen vasco, recibe una herencia y viaja por Madrid, París, Italia y Estados Unidos. Vuelve a Venezuela a preparar su entrada en política. Se atrae el apoyo británico. En 1811 se pone al frente de los insurgentes venezolanos. Las provincias hispanas de ultramar, piensa Bolívar, deben permanecer unidas. Pronto se le conoce como el Libertador. Su propósito es crear una gran Colombia, apostando por el republicanismo y la independencia frente a España. Libera el territorio de los actuales estados de Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia.